Los ministros de Exteriores del G20 fracasaron este jueves en su intento de alcanzar un acuerdo conjunto debido a las posiciones divergentes sobre el conflicto en Ucrania, repitiendo el mismo escenario que frustró la reunión de ministros de Finanzas hace una semana. En una rueda de prensa posterior a la cumbre, el ministro de Exteriores indio explicó que hubo diferencias en el asunto de Ucrania. There was a chair summary because there were differences on the Ukraine issue, which we could not reconcile between various parties who held differing positions. Las divergencias fueron solamente 2 párrafos del texto final, así lo remarcó el ministro indio, que quiso insistir en que en todos los demás puntos los ministros tuvieron posiciones similares, por lo que no podía leerse esto como un fracaso de la reunión. En lugar del acuerdo, la presidencia del G20, en manos de la India, presentó un sumario que se limita a resumir los puntos discutidos en la reunión y las diferencias. Ya en la ciudad sureña de Bangalore, cuando la semana pasada se dieron cita los ministros de Finanzas del G20, coincidiendo con el aniversario del inicio del conflicto, los representantes de los países fallaron también en un intento de lograr un acuerdo. En esta ocasión, Pekín apoyó a Moscú en su negativa a condenar la guerra en el escrito. Continuamos aquí con nuestro panel con el doctor Ricardo Israel y vía Zoom el doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional, experto en seguridad. Doctor Hacha, lo que estamos viendo es esto lo hemos hablado quizá en otras oportunidades, una carencia de liderazgo. ¿Dónde están los Nehru? ¿Dónde están las Indira Gandhi? ¿Dónde están los Winston Churchill? ¿Dónde están los Roosevelt? ¿Dónde están los Kissinger? Realmente el grave problema que estamos confrontando es una anomia, una ausencia de verdaderos líderes en el mundo. Apreciado Oscar, este es un factor importante y que no se ha debatido lo suficiente. Buena parte de la crisis que estamos viendo tiene que ver con decisiones que claramente no estuvieron a la altura de una evaluación correcta de la situación geoestratégica y geopolítica. Compartió usted con nosotros las declaraciones, por ejemplo, del canciller Scholz. El canciller Scholz está simplemente confirmando que las decisiones que en su momento tomara Angela Merkel, coqueteando con la Federación Rusa en una ecuación de energía y de relaciones comerciales, que tuvo como un trade-off que creo que hoy día se demuestra como absolutamente dramático, el reducir las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas de la República Alemana. Si hay algo que no tiene Europa hoy es tiempo. De lo que estamos hablando hoy en día, en la inminencia aparente de la caída de Bakhmut, en la posibilidad de una contraofensiva ucraniana, es de que no hay tiempo. Ese tiempo que quiere Scholz para rearmar a la Bundeswehr, ese tiempo que necesita Europa para tener los factores militares necesarios para lo que puede ser una guerra abierta y convencional contra la Federación Rusa. Y ahí es a donde el concepto de masa, en el cual la Federación Rusa todavía sostiene una superioridad apreciable, es lo que decidiría una eventual confrontación en áreas como la brecha del Suwalki, que hacen a el espacio geoestratégico más, yo diría, fundamental hoy día en Europa Occidental en caso de que el conflicto ucraniano se derrame en las fronteras y se transforme en una guerra abierta entre la OTAN y la Federación Rusa. Ahora bien, doctor Israel, esto lo hemos preguntado varias veces en el programa. Si no se detiene a Rusia en Ucrania, ¿seguirá para Polonia, las repúblicas bálticas y las repúblicas de la OTAN? Yo no creo que tenga la capacidad para hacerlo, a no ser que se dé... Que Rusia no tiene la capacidad para hacerlo. A no ser que como objetivo, tal como planificó la invasión de Ucrania, lo esté pensando. Pero si se da ese escenario de la presencia de tropas de la OTAN y logra derribar la primera línea, no hay duda que las tropas van a llegar hasta donde puedan llegar. ¿Cómo lo ve usted, doctor Hacha? La hipótesis o las declaraciones de algunos dirigentes que dicen que precisamente se debe reforzar a Ucrania y no dejarla solo, porque si se pierde Ucrania, no hay quien detenga a Putin. Existe una evaluación que se dio en su momento estos ejercicios en la Guerra Fría en otro lugar que se llamaba la brecha del Fulda, se llamaban Reforger. En la hipótesis de conflicto, algunos de los escenarios planteados por los mandos estratégicos de la OTAN y los Estados Unidos prevén, por ejemplo, de que la Federación Rusa podría sobrepasar las defensas de los países bálticos en 18 horas debido a la pequeñez geográfica,
de esta situación. Por ello es que esos ejércitos siempre doctrinalmente se entrenaron para una guerra de resistencia en la medida de que la OTAN pudiera movilizar reservas y poder reconquistar los territorios. El problema de la guerra de Ucrania es que ha dejado a la oligarquía rusa, cuyo exponente es Vladimir Putin, contra la pared. O otorgan algún tipo de resultado a la retórica que los llevó a cambiar su constitución, a declarar que las fronteras occidentales de Rusia son aquellas que correspondían al antiguo imperio zarista, o se exponen a una caída que pudiera cambiar el mapa no solamente interno y político de Rusia, sino llevar a una potencial disgregación de la federación con efectos similares a las que tuvo en su momento la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo este escenario. Este escenario lo veo de la siguiente forma. Yo creo que se está recreando el esquema de la NATO versus el Pacto de Varsovia, pero no veo a Rusia con la fuerza para tener la iniciativa, a no ser que se dé este combate en Ucrania, que venza y que pueda llegar con la facilidad que puede hacerlo hacia los países bálticos. Si ven los rusos, con Vladimir Putin a la cabeza, que están perdiendo la guerra convencional, ese es uno de los escenarios. El otro es que continúe el estancamiento en una guerra de desgaste que según algunos observadores beneficiaría a Rusia. Pero en caso de que Rusia vea derrotas significativas a partir de esta primavera, ¿utilizarían la bomba atómica? Yo pienso que sí. No son bombas atómicas como la de Hiroshima, es bomba atómica táctica que se llama, que se podrían tirar contra las reservas militares de alta radiación pero de baja intensidad. Ahora, en este caso, Rusia quedaría muy acotado desde el punto de vista de las fuerzas que puede determinar, pero una Rusia, yo creo lo mismo, que esta es una guerra de desgaste que favorece a Rusia. Y el único escenario en el cual utilizarían, de acuerdo a la vieja doctrina soviética, armamento atómico táctico, es precisamente si se ven derrotados, y como dice Putin, y lo ha dicho una y otra vez. Doctor Hugo Hacha, ¿cómo lo ve usted, el uso de armas tácticas por parte de Rusia? Este sería un recurso de último apelo. Lo que tiene que entenderse hoy es de que Europa y sobre todo los denominados 9 de Bucarest no quieren tener ni siquiera en consideración que la eventual derrota militar de la Federación Rusa se limite únicamente al campo militar. Existen voces que hoy día se han hecho oír no solamente en el Consejo de Europa, sino en el Parlamento Europeo, que afirman de que en el caso de que se dé la derrota militar de la Federación Rusa, se debe pensar en una reorganización política del mismo tipo del que se dio en su momento con la denazificación de la Alemania nacionalsocialista y que encamine a lo que muchos califican fue la oportunidad perdida durante el periodo de Yeltsin de incorporar a Rusia a la esfera de las democracias occidentales de una manera definitiva. Gracias al doctor Ricardo Israel, gracias al doctor Hugo Hacha, como siempre. Gracias a usted, como siempre, por la invitación. Gracias. Tras la pausa, el principal asesor de seguridad de Vladimir Putin viajó a Cuba y se reunió con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Mientras tanto, la inteligencia de Estados Unidos se pronunció sobre el llamado síndrome de La Habana,